Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 24 de julio de 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 13 de San Mateo, del 10 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir para seguir evangelizando a más personas. Hoy Jesús y los discípulos de Jesús le hacen la pregunta a Jesús que por qué les hablaba en parábolas. A Jesús acudía una muchedumbre y Jesús les hablaba con comparaciones meramente humanas para que pudieran entender, con comparaciones campesinas de la vida normal de ellos, como el buen pastor, como el rebaño, como las ovejas. Jesús les habla con el viñedo, con comparaciones meramente humanas del trabajo diario de cada uno de ellos. Y los discípulos le preguntaron que por qué les hablaba en parábolas. Se acuerda que los discípulos cuando Jesús les hablaba en parábolas, ellos después le preguntaban a Jesús que le explicara la parábola, porque ellos tampoco entendían, pero Jesús les explicaba a sus discípulos. Vean un toquecito en San Lucas capítulo 8, versículo 9. Dice, cuando Jesús les habló de la parábola del sembrador, dice, sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Los discípulos le preguntaban a Jesús, cuando ellos no entendían la parábola, ellos iban y le preguntaban a Jesús. ¿Y qué les decía Jesús? A ustedes se les da a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban con Jesús, permanecían con Jesús. Los discípulos no se iban, como muchas personas llegaban a escuchar a Jesús, a que les hiciera el milagro y después se iban. No estaban interesados en quedarse con Jesús. Pero aquel que se queda con Jesús, aquel discípulo que se queda con Jesús y permanece con Jesús, dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y es que aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que permanece, que escucha y que permanece, Jesús le irá mostrando el camino, Jesús le irá abriendo la mente y el corazón para que vaya comprendiendo las escrituras, para que usted escuche y se vaya formando. Para eso Jesús también instituyó la iglesia y dejó maestros
para instruirnos, para que nos enseñaran. Por eso, no podemos ser misioneros sin antes pasar a ser discípulos. Primero hay que ser discípulo, permanecer con Jesús. ¿Para qué? Para conocer, para que nos dé a entender los misterios del reino. Por eso, a ellos les hablaba en parábolas porque le hablaba una multitud, porque no todos se quedaban con Jesús. Los que se quedaban con Jesús, Jesús les daba a conocer los misterios del reino, como se lo dijo a sus discípulos. Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún a lo que tiene, porque al que tiene se le dará más. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted y yo permanecemos unidos a Jesucristo, permanecemos unidos a su iglesia, permanecemos unidos a la palabra del Señor, dice el Señor que nos irá dando más conocimiento. Iremos aprendiendo cada día más. Pero si usted es de las personas que por ese oído le entra y por el otro le sale, usted nunca va a conocer los misterios del reino de los cielos. Nunca irá a alcanzar conocimiento. Para que usted y yo alcancemos conocimiento de los misterios del reino de Dios, tendremos que permanecer unidos, como lo hicieron sus discípulos. Permanecieron unidos, entonces, ¿qué pasaba? Les daba a conocer los misterios del reino de los cielos. Y cuando no entendían, iban y le preguntaban a Jesús qué quería decir con esa parábola. Y es que para eso tenemos la iglesia, que es madre y maestra. Para eso Jesucristo dejó sus maestros en su iglesia para que nos enseñaran. Por eso no podemos ser misioneros sin antes pasar a ser discípulos. Primero tenemos que ser discípulos para después ser misioneros. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted va alcanzando conocimiento, si usted va permaneciendo en la palabra de Dios, el Señor le irá dando más y más conocimiento y usted irá comprendiendo más y más cada día. Pero si usted es de las personas que escucha el Evangelio hoy y mañana no, y después como entre un mes lo vuelve a escuchar, ¿cómo vas a alcanzar conocimiento? ¿Cómo vas a querer entender las cosas? Porque el Señor nos habla todos los días al corazón. Todo el día nos dice qué tenemos que hacer, pero tenemos que permanecer fieles a su palabra si queremos ir alcanzando conocimientos, si queremos ir entendiendo los misterios del reino. Dice, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. ¿Qué es lo que pasa? Que los hemos convertido en oidores, y aquel que se convierte en oidores escucha ruidos, se acostumbra a oír ruidos, pero no a escuchar. Y Jesús no quiere que nosotros nos acostumbremos a oír. Jesús quiere que nos acostumbremos a escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Poner atención qué es lo que nos quiere decir Cristo. Porque si yo le digo a usted que yo aquí oigo mucho ruido de camiones que pasan porque tengo la pista a la par. Eso es oír. Pero cuando yo les digo a ustedes, escuchen la palabra de Dios, es para que ustedes se concentren en qué es lo que nos está diciendo Cristo. Me concentro en lo que me está diciendo Cristo. Pongo atención y medito la palabra de Dios. Eso es escuchar, no oír. Por eso el Señor les dice, por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. Para poder entender hay que escuchar con atención. En ello se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán.
y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar. ¿Qué es lo que reclama Jesucristo? Que nuestros oídos no saben escuchar. Nos hemos acostumbrado a oír, pero no a escuchar. Y hoy el reclamo del Señor es que tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios con atención, a ver qué es lo que me está diciendo el Señor. Pero para escuchar tenemos que permanecer unidos a Él. Tenemos que permanecer unidos escuchando su palabra. Si queremos que Él nos vaya dando el conocimiento, si queremos que Él nos vaya dando el entendimiento para ir conociendo los misterios del reino. Dice, este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar. Sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Eso es lo que reclama el Señor, que este pueblo se ha endurecido, que muchas personas han endurecido su corazón. Por eso, por más que ven, por más que miran, no ven, por más que oyen, no escuchan. Porque dice, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Porque hasta que usted y yo no escuchemos con atención, no vamos a comprender con el corazón. Pero con eso habría conversión y yo lo sanaría. Vea, promesa del Señor, que cuando usted y yo aprendamos a escuchar y a comprender con el corazón, dice, pero con eso habría conversión y yo lo sanaría. El Señor promete que si usted y yo permanecemos fieles, nos irá dando conocimiento, nos irá dando un corazón de carne. Dice, y en eso irá provocando la conversión. La palabra de Dios irá provocando tu conversión y yo lo sanaría. Dice el Señor que si estuviera enfermo, lo sanaría. Pero para eso hay que tener conversión, permanecer unidos a la palabra de Dios y cumplir sus mandatos. Por eso Él dice, dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. A usted y a mí nos ha llegado la palabra de Dios. El Señor se ha encargado de que a usted le llegue la palabra de Dios. Y dichoso usted que está escuchando la palabra de Dios. Dice, porque hay muchos que no pueden escuchar la palabra de Dios porque no tienen internet, porque no saben leer, porque no hay quien les diga, no hay quien les lea y no tienen la manera de escuchar. Pero dice el Señor, dichosos ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes ven, los que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Nosotros somos dichosos, ¿por qué? Porque podemos escuchar la palabra de Dios desde nuestra comodidad, de nuestros hogares. Pero es tanta la pereza espiritual que muchas veces no sacamos el ratito para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Por eso, abramos nuestra mente a la escucha de la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón a la escucha de la palabra de Dios. Que el Señor nos habla todos los días al corazón. Que el Señor los bendiga.